Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a Casa de Oración Laurenville, Georgia, los que están presentes y los que están en sus hogares vía online. Para mí es un placer, es un privilegio, es estar aquí al frente de esta congregación para poder hablar de la palabra de Dios. El tema que el Señor nos ha dado en esta preciosa mañana es: el que quita la vista de Jesús se hunde. Los textos de esta mañana, los textos base, están en Mateo 14:30, pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierre sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Laurenville, Georgia, en esta mañana para poder hablar de tu bendita palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo y no permita que el devorador la saque de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Mateo 14:30. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y en esta mañana lo vamos a leer en la traducción en el lenguaje actual. Amén. Perdón. Mateo 14:30 dice: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame, Santo Papá. Miren, para poder entender más de esta palabra que tenemos hoy, vamos a leer los contextos y para eso vamos a ir un poco más hacia arriba para poder leer desde el 28. Amén. Pero oigan, los discípulos estaban en la barca y vieron algo venir hacia ellos y pensaron que era un fantasma. Y comenzando a leer desde el contexto 28, dice: entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Lo voy a repetir. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás, Santo Papá. Y oigan como dice el 29. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue
hacia Jesús. Repitiendo, amados hermanos, el texto base del día de hoy que dice: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Santo papá. Entonces dice el 31, Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. Y en símbolo de pregunta, ¿por qué dudaste? Santo papá, glorioso Dios. Hoy, amados hermanos, estaremos hablando de esa linda historia bíblica que acabamos de leer, donde Pedro camina sobre las aguas, pero se hunde. Vamos al desarrollo. Miren, mientras Pedro mantuvo la mirada en Jesús, pudo caminar sobre el mar, pero al mirar las olas y tener miedo, Pedro comenzó a hundirse. Así pasa con muchos cristianos de hoy en día también, que quitan la vista de Jesús y por ende se hunden. Pero miren, esta es una metáfora de que la confianza o el confiar en Dios y mantener la fe en Él es meramente esencial para superar las dificultades, mientras que el miedo y la duda conducen al fracaso. Este texto, amados hermanos, enfatiza que la confianza en el Señor es la parte clave para lograr lo imposible. Vamos a desarrollar este contexto que acabamos de leer en la traducción del lenguaje actual. Lo vamos a repetir. Mateo 14, 28, cuando dice: glorioso Dios, mi alma te alaba. Entonces Pedro le respondió, ¿ya está en la pantalla? Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Santo papá. Aquí, amados hermanos, Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya sobre ti y camines en las aguas. Este texto, amada iglesia, describe el momento en que Pedro, al ver una figura, una silueta de algo caminando sobre el agua, pide permiso para hacer lo mismo. Esa petición de Pedro, todo el mundo la hace en determinados momentos de nuestras vidas, de diferentes tipos de posición, de diferentes tipos de forma, como por ejemplo, muchos piden así: Señor, si me sanas de esto, de esta enfermedad, voy a hacer aquello o voy a hacer lo otro. Y cuando acontece, perdón, el milagro, el Señor responde a la persona, al hermano o a la hermana, y le pasa lo de Pedro. Quitan la vista en medio del camino y se hunden. Muchos de estos, amados hermanos, se van de la iglesia. Otros juegan al Team Marín de Dopingüe.
Y volviendo al contexto, cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua y Pedro le dice estas palabras: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Él, como sabía quién era Jesús, prácticamente lo que quiso fue hacerle un reto. Pues para Jesús nada es imposible. Y él trató de retarlo con esa palabra. Tenemos que tener en cuenta que Pedro era prácticamente atrevido, o mejor dicho, era un confianzudo, y por eso retó a nuestro Señor. Pero sigamos con el contexto 29. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Mateo 14, 29. ¿Ya lo tienen? Dice Mateo 14, 29, traducción lenguaje actual: y Jesús le dijo, ven. De inmediato, Pedro bajó de la barca, caminó sobre él en el agua y fue hacia él. Santo papá. Pero miren, al Jesús responderle a Pedro con la palabra ven, quiero decirle que entonces Pedro desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Muchos escuchan esa voz de Jesús que le dice ven, pero en medio del camino se hunden, se dejan confundir con el placer mundano y llevando una vida de santidad, supuestamente escuchan voces diferentes en el medio del camino y esas voces lo confunden. Voces como los vientos de pornografía en las redes sociales o en revistas. También las olas de mentira, olas de engaño, olas de traición y también las olas de la fornicación. Santo papá. Pero miren, el enfoque en Jesucristo es lo que todo cristiano tiene que tener. Oigan bien, el enfoque en Jesucristo es lo que todo cristiano tiene que tener. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, al caminar sobre las aguas es posible que uno lo haga si se mantiene el corazón y la vida enfocada en Jesucristo. Cuando Jesús sanó a aquel muchacho endemoniado, vamos a buscarlo en la Biblia, vamos a ir a Marcos 9 para poder leerlo y recordar. Cuando lo tengan, por favor, Marcos 9, 14 al 27, digan amén. ¿Ya lo tienen? Marcos 14. Vamos a estar leyendo hasta el 27. Dice, Marcos 9, 14, en la versión de la Reina Valera 1960, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y dice el 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él
le respondió, dice el 16, en símbolo de pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y dice el 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y oiga como dice el 19. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y oiga como dice el 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y dice el 21, amados hermanos, Jesús preguntó al Padre, en símbolo de pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Pero oigan como dice el 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Santo Papá. Jesús le dijo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. Esta es la parte, amados hermanos, que tiene más prioridad. La voy a repetir. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Santo Papá. E inmediatamente, dice el 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y dice el 25, amada iglesia, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Santo Papá. Entonces, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, dice el 26, de donde que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. También, amados hermanos, amada iglesia, hay otro que quitó la vista de Jesús. Este fue Judas, el traidor. ¿Lo recuerdan? Él caminó con Jesús. Él comió con Jesús siendo uno de los 12 discípulos. Pero lamentablemente, amados hermanos, quitó la vista de Jesús y la puso en la codicia, entregando a Jesús por 30 monedas de plata. Santo Papá. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le valió? Pues al final fue tan grande la carga de la traición que él mismo
tomó una soga y se ahorcó. Pero miren, quiero recalcarle que al mirar las cosas que asustan o que dan miedo, como lo hizo Pedro, esta acción puede hacer que uno se ahogue o fracase hundiéndose en delitos y pecados. Realmente, amados hermanos, amada iglesia, la confianza en nuestro Señor es la base para superar todos los obstáculos que a uno le parece que son imposibles de superar, porque Él es el único que nos da la fortaleza, nos da la paz, nos da esa guía necesaria para enfrentar los desafíos que atravesamos día tras día. Esta fe activa, amados hermanos, implica creer en las promesas de un Dios todopoderoso y entregarle nuestras dudas y entregarles nuestros temores a Él, permitiéndole que Él actúe en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Que quede eso claro, pues la confianza se construye al conocer a Dios a través de su palabra, lo que genera a cada uno de nosotros la certeza de que Él obrará para nuestro bien. Oigan bien, lo que genera la confianza en el Señor y nos da para enfrentar la adversidad. Por eso, amados hermanos, la fe y la confianza nos permiten enfrentar todos los desafíos con gran valentía. Sí, amados hermanos, sabiendo que Dios está con nosotros y actuando a nuestro favor, incluso cuando las circunstancias no son favorables, Él es nuestro ayudador. Miren, cuando nosotros entregamos el control a nuestro Dios, la ansiedad pierde poder, ya que reconocemos que nuestro futuro está en sus manos y no debemos de tener ningún tipo de preocupación por eso. Pero oigan, la confianza no es pasiva. Esta nos motiva a tomar riesgos, a mantenernos de una forma firme y perseguir los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, incluso cuando parece algo imposible. La fe en Dios, amados hermanos, construye una fortaleza interna que nos permite resistir las tormentas que nos trae la vida. Esta no evita los problemas, pero nos da la estabilidad emocional para no podernos derrumbar, ya que nuestra fortaleza no depende de lo eterno, sino del Dios Todopoderoso. ¿Estamos claros con eso? Pues Él es el que conduce a bendición y a paz a cada uno de nosotros. Sí, amados hermanos, al confiar en su voluntad, podemos recibir bendiciones que nuestra mente limitada no puede comprender y encontrar esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, según lo dice Filipenses 4:7. Vamos a buscarlo para poderlo leer y comprender. En la versión de la Reina Valera, Filipenses 4:7 en 1960 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. ¿Alguien de los que están aquí o de los que están en sus hogares recuerda la historia de José? No le tiene que levantar la mano. Con chequear la cabeza ya sé que la recuerdan. Miren, la historia bíblica de José relata cómo fue el hijo preferido de Jacob, quien, debido a los celos de sus hermanos, por esa túnica especial y sus sueños proféticos, fue vendido como esclavo a Egipto. En Egipto, a pesar de ser encarcelado de una forma injusta, José interpretó los sueños de Faraón, lo que lo llevó a ser convirtiéndose al segundo en mando del país. José salvó a su familia de la hambruna, reconciliándose con sus hermanos y perdonándolo a pesar de las adversidades. Pero José se convirtió en un sirviente de confianza y luego fue encarcelado. Fue a prisión y allí interpretó los sueños de otro recluso y finalmente lo de Faraón. La interpretación, amada iglesia, de los sueños de Faraón sobre 7 años de abundancia seguido de 7 años de hambruna llevó a José a ser nombrado gobernador de Egipto. Pero José fue encarcelado en Egipto por una acusación falsa de su amo Potifar, después de que él rechazara los deseos de la esposa de Potifar. Ella mintió y dijo que José había intentado violarla, por lo que Potifar, enojado, lo envió a la prisión. Mejor vamos a leer el Génesis 39. Vamos a leer esa linda historia de José. Vamos a leer del 1 al 23. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Génesis 39:1, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, dice el 2, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Perdón. Y vino su amo, dice el 3, y vio su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. Santo papá. Y allí, dice el 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y dice el 5, y aconteció que desde cuando le vio, le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y dice el 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo, dice el 9, en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y en símbolo de pregunta dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José, dice el 10, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció, dice el 11, que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que estaban allí en la casa. Y ella lo asió por su ropa. Oigan bien, ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y le habló diciendo, mirá, no ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, dice el 15, y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Santo papá. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino el señor de la casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que no trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José la palabra que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y oiga como dice el 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con él, dice el 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel, dice el 23, cosas algunas de las que estaban
al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, aquí en esta enseñanza, que es la mejor parte que tenemos, cuando una persona es fiel y obediente y no quita la vista de Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro amado Jesús, se mantiene fiel, se mantiene haciendo el trabajo que él sabe hacer a los que le son fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero preguntar, ¿sabe usted cómo cultivar esta confianza? Lo voy a repetir. ¿Sabe usted cómo cultivar esta confianza? Miren, la respuesta es sencilla. Es a través de su palabra. La lectura de la Biblia y el estudio de la misma nos permiten conocer realmente quién es Dios, cómo actúa y cuál es su voluntad, y nos fortalece asimismo a nuestra fe y a nuestra confianza en su persona. Muchos, cuando están en algún tipo de peligro, oran, y es lo correcto, pero otros, cuando están en cualquier tipo de peligro, en lugar de orar, se ponen a preocuparse. Sí, amados hermanos, reemplazan la oración por las preocupaciones, como que si las preocupaciones lo van a sacar de ese apuro o de ese aprieto. Hay que hacer oraciones de petición en ese tipo de necesidad, pidiéndole al que todo lo ve, al que todo lo sabe, que lo saque de esa circunstancia, y agradecerle por antemano que si es su voluntad, Él lo va a ayudar. En vez de enfocarse en la preocupación, en vez de enfocarse en otro tipo de cosas, debe de enfocarse en Jesús y no quitar su vista. Esto, amados hermanos, amada iglesia, trae paz y aleja el temor para que no te hunda. Pero miren, como hombres de Dios y mujeres de Dios, tenemos que reconocer que hay aspectos de la vida que escapan de nuestro control, ¿sí o no? Pero hay algo muy importante, y es decir: déjame entregar todas mis decisiones y todo proceso al que todo lo puede, al Todopoderoso, confiando en su sabiduría, aunque no entienda la situación. ¿Cuántos dicen amén? Hay que confiar, amados hermanos, amada iglesia, día a día, concentrándose en esa confianza en Él, entregándole solo el día presente. Esto evita la ansiedad
de querer resolver el futuro de una forma prematura. Por eso, al decir, allí mismo empezó a hundirse y gritó. Pedro, amada iglesia, grita, Señor, sálvame. Como el padre le dijo, el padre de aquel niño que leímos en Marcos 9, y Jesús extendió al instante su mano para sujetar a Pedro. Santo papá. Y siguiendo con el contexto de Mateo 14:31, en la traducción del lenguaje actual dice, entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Santo papá. Otra versión, amados hermanos, dice hombre de poca fe. Pero miren, para nosotros los creyentes, la lección aquí es inconfundible. Pues si quitamos los ojos de Jesús y nos centramos en nuestras circunstancias, nos quedaremos bajo el peso de nuestro problema. Pero si clamamos a Jesús con fe, Él nos tomará de su mano y nos podrá poner por encima de nuestra situación, aparentemente una situación que para el hombre sea algo imposible. En el caso de Pedro, él dejó que la duda desplazada de Pedro tuviera curso. Su fe, tanto como su tiempo, estaba prácticamente nula. Y Pedro, con ese tiempo que andaba con nuestro Jesús, él perdió su fe y no supo qué hacer en el momento preciso y dudó. Incluso Pedro era uno de los 12 discípulos, amigo también más cercano que tenía Jesucristo, y él todavía estaba aprendiendo a confiar completamente en el Señor, pero su fe en ese momento, por las circunstancias alrededor, le falló. Recuerden, al Pedro quitar los ojos de Jesús, él puso sus ojos en las circunstancias que estaban a su alrededor y lamentablemente ese fue su error. Este incidente, amados hermanos, simboliza cómo el enfoque en los problemas, en las distracciones, en lugar de enfocarnos en Jesús, nos lleva a algo que se llama la duda. El miedo y la pérdida de fe fueron todos los factores que no ayudaron a Pedro a seguir caminando, pues cuando los ojos están puestos en Jesús, la fe crece y se puede superar cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de circunstancia que se nos presente. Porque al desviar la vista de Jesús, se vive en un mundo natural donde no se puede realizar actos sobrenaturales, y por eso al Pedro mirar las circunstancias a su alrededor, quitando la vista de Jesús, se hundió.
Santo papá. Pero miren aquí, Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo en pocas palabras: Pedro, tú confías muy poco en mí. Y en símbolo de pregunta le dice: ¿por qué dudaste? Pero Jesús, rescatando a Pedro de aquellas aguas, le dijo su verdad: hombre de poca fe. Sí, amados hermanos, realmente Pedro fue un hombre de poca fe. Por eso dudó. Teniendo mucho tiempo con el amado Jesús, y muchos tienen ese mismo pensamiento. Muchos, a pesar de todo, piensan como Pedro cuando se encuentran en dificultades y ni siquiera al ver caminar esa sombra sin haberla distinguido, ni siquiera salen de la barca, comienzan a dudar, comienzan a reclamar, comienzan a preguntarse y no son buzos, no salen del lugar donde están mentalmente preocupados. Santo papá. La duda, amados hermanos, y el miedo hicieron que Pedro se hundiera después de que él comenzó a caminar sobre las aguas. Tuvo duda, tuvo miedo y comenzó a hundirse porque apartó su mirada de Jesús y se centró en la tormenta, en las olas y en los vientos. Pero miren, la acción de nuestro amado Jesús al rescatarlo subraya que Él está presente para ayudar y que la fe que le flaqueó cuando quitó la mirada de Él, aún así, Él estaba a su lado. Pedro tuvo fe al principio y caminó sobre el agua al ver a Jesús. Sin embargo, al sentir el fuerte viento y ver las olas, su fe disminuyó y empezó a hundirse por el miedo o por el temor. Se desesperó Pedro, clamó a Jesús: Señor, sálvame. Y la lección de este texto del día de hoy, amados hermanos, nos enseña que es natural tener momentos de duda, pero que es crucial mantener la mirada en Jesús durante todo tipo de dificultad. Nosotros siempre estaremos agarrados de la mano de Jesús. Él siempre nos va a ayudar, pues su mano está lista para salvarnos cuando clamamos a Él, y su presencia es inminente en cada uno de nosotros cuando lo solicitamos, cuando lo buscamos. Incluso cuando el miedo intenta hundirnos, nuestro amado Jesús siempre estará con nosotros. Pues nosotros, como cristianos, dependemos completamente de Jesús para nuestra salvación y nuestro sustento, incluso en los momentos que flaqueamos. Por eso, amada iglesia, este texto nos enseña que nuestra fe se fortalece cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, no en la adversidad. Y también nos recuerda que cuando dudamos nos podemos hundir. No tenemos que tener ningún tipo de duda. Solo Jesús puede tendernos su mano para salvarnos de todo tipo de problema, de todo tipo de adversidad. Pues todos los cristianos, amada iglesia,
tenemos que depender de Jesucristo, no de los problemas, sino de Jesucristo. Por eso, este texto destaca que incluso después de haber hecho algo por fe, caminar sobre las aguas, entre paréntesis, muestra la capacidad para permanecer firme dependiendo del poder de Cristo y de su misericordia cuando fallamos, Santo Papá. Pero la gravedad en este caso es la duda. Si usted comienza a quitar la mirada de Jesús, como hizo Pedro, entra en ese trance que es la duda, comienza a mirar el viento y las olas, comienza a mirar las adversidades, los problemas, la renta, el carro, el seguro, etcétera, etcétera, se va a frizar, como dirían por ahí, se va a hundir. Porque al dudar no va a tener otro pensamiento, pues la vida le pone ese pensamiento en su cabeza, pues usted ya ha quitado la vista de nuestro amado Jesús y va a comenzar a entrar en una desesperación. La misericordia de nuestro amado Jesús, al ver que usted se está hundiendo como Pedro, va a extraerlo, va a darle la mano para que se sostenga en él y salga de esa vicisitud, lo que muestra la respuesta inmediata de nuestro Jesús ante la necesidad y el arrepentimiento, sin importar cuán profunda haya sido la duda de usted, Él dará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, amados hermanos, es el camino a seguir para no poderse hundir. Este es el camino espiritualmente, pues es necesario volver a poner la mirada en Jesús, significando confiar en Él y en su plan, no en el plan suyo. Incluso en medio de las dificultades, permitiendo que su presencia y su poder guíen nuestros pasos. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, esta importancia de la perspectiva divina que nos da nuestro amado, en lugar de tener una manera humana que ve obstáculos en lugar de oportunidades sobrenaturales, como la oración más auténtica es una expresión de confianza y dependencia del Señor Todopoderoso, porque cuando Pedro dijo sálvame, Él actuó. Finalmente, amados hermanos, la historia se interpreta como una lección espiritual sobre la importancia de mantener la fe y la confianza en Jesús, especialmente durante todo tipo de dificultad, ya que el miedo puede causar que uno se hunda. Vamos a orar para así concluir en esta mañana con esta reunión. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra fue expuesta en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayude a atesorarla, que nos ayude a hacer tu voluntad con esta palabra y no permita que el devorador la saque de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando firme hasta esa meta que tú has preparado a cada uno de nosotros, y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros los que te tememos.
Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otra preciosa palabra. Bendiciones, que tengan un bonito día. Goodbye. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios. A ti te damos la gloria, Me Señor. haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma con aceite fresco, unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios. Me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo.
la gloria, Señor. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Vamos a darle la gloria a Él. Le daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Oh Señor, yo quiero llevar tu gloria y salvación. Yo quiero llevarlo, Señor. Donde tú me pides, dilo otra vez. Venid y cantad, siervos del Señor, siervos del Señor, vamos a alabarle. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán. ¿Por qué? Pues servimos al Dios altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Vamos a darle la gloria, mis hermanos. Le daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Te daremos la gloria, te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Oh sí, Señor. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Vamos a levantar nuestras voces y decirlo, dilo. Te daremos la gloria, dale la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. ¿Cómo vamos a darle la gloria, mi hermano?